Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 23 y vamos a leer de los versículos 13 al 15. El tema para este día es justicia para las viudas. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes, Señor, para poder meditar en tu palabra, la cual contiene tu sabiduría y tu amor. En esta hora te pedimos que hables a cada una de nuestras vidas. Declara tu voluntad, muestra tu camino, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea hablando a cada una de nuestras vidas, a cada vida de los que habrán de oír esta palabra, Señor. Derrama bendición, Señor, y que llegue a cada hogar y a cada vida que con corazón dispuesto se dispone a recibirla. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es justicia para las viudas. Esta porción que hemos leído contiene las acusaciones o parte de las acusaciones que nuestro Señor Jesús hizo a los escribas y fariseos. Y entre los pecados que estos cometían estaban la hipocresía, el despojar con astucia a las viudas y transmitir su enseñanza errada, su sentir en el corazón orientado hacia el odio a nuestro Señor Jesús en los discípulos que ellos forjaban. Esto causaba que hubiera también en la religión judía un mal testimonio acerca del comportamiento de estos y de la palabra que profesaban, al grado que ellos llegaron a decir: hagan como decimos, pero no hagan como hacemos. A ese nivel había llegado la hipocresía de la religión de estos hombres, que en el ministerio de nuestro Señor Jesús, Él se toma el tiempo de señalar esa hipocresía y los pecados que cometían. Pues ellos, como líderes religiosos, deberían haber sido los primeros en reconocer el mesianismo de nuestro Señor Jesús, y hubieran sido los que hubieran guiado al pueblo hacia nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor les hace esta acusación, y esta prácticamente es la última que nuestro Señor hace a los líderes religiosos, porque ya faltaba muy poco para que Él muriera en la cruz del Calvario. Esta es prácticamente una última oportunidad que nuestro Señor les da para que se arrepientan de su mal proceder. Pero en estas acusaciones que Él hace, Él también incluye la palabra ay. Y vemos que en estos versículos que hemos leído, esta palabra ay no tiene H. Entonces, es una palabra que está denotando dolor, lamento y queja que habrán de sufrir por causa de su mal comportamiento. Esta palabra que hemos leído, aunque vemos que está tomada del contexto de las acusaciones que nuestro Señor Jesús hace a los fariseos, no es el tema principal de las viudas, pero de ahí
ha querido la iglesia que se tome esta enseñanza? Pues bien, que la palabra dada sea en el nombre de nuestro Señor, y que esta palabra el Señor me ayude a ponérselas con amor, pero que vaya de parte de nuestro Dios, que nuestro Señor sea exaltado, que su voluntad sea hecha. Porque esta palabra está orientada principalmente a líderes religiosos, de su comportamiento con relación al pueblo, de su comportamiento con relación a las viudas y de su comportamiento con relación hacia los discípulos que ellos procuraban ganar. Así que veamos el versículo número 13. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Nuestro Señor les envía una palabra, un ay, como señal de que habrán de lamentar por causa de la hipocresía con relación a cómo ellos administraban la religión con el pueblo judío. Ellos eran los conocedores de la palabra, los conocedores de la ley, y vemos que entre ellos, y aquí nuestro Señor tiene el cuidado de decir escribas y fariseos, porque eran también los encargados de preservar la palabra a fin de que ésta no se extinguiera, y por lo tanto también eran maestros de la misma. No había entonces para ellos ninguna excusa al no reconocer a nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor les dice que no tienen excusa, porque eran conocedores de la ley. Al grado que nuestro Señor les dice: yo no los acuso. Es Moisés el que los está acusando, porque lo que él escribió, porque lo que Moisés escribió, hablaba de mí, les dice nuestro Señor Jesús. Pero era tanta la ceguera por causa de los intereses particulares y materiales que se habían desviado completamente del objetivo por el cual había sido dada la ley de parte de Dios, que no reconocían a aquel por el cual la ley había sido otorgada. La palabra de nuestro Señor dice que todo en el antiguo tiempo era sombra de lo que había de venir. Todo anunciaba al Mesías prometido, tanto en tipos como en figuras anunciaban que habría de venir el Mesías prometido, y todo aquel que escudriña la palabra debe reconocer, y debería en ese tiempo reconocer, que el Hijo de Dios había venido a este mundo. Pero ya no estaba el corazón de la religión que se profesaba en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Ya no estaba el corazón puesto en los objetivos por los cuales debería expandirse esa palabra para reconocer al Mesías, sino que todo lo habían vuelto en un mecanismo que les llevara ganancias personales, por lo cual estorbaban a otros para que pudieran practicar la religión judía, pero preparándoles para recibir al Mesías. Ellos no lo reconocían por intereses egoístas y voraces, y tampoco permitían que otros pudieran también recibir de manera clara esa palabra que les permitiría reconocer al Mesías prometido. Esta hipocresía lo único que hacía era convertirlos en incrédulos a ellos, pero también en incrédulos a todos aquellos que practicaban la religión. Porque un maestro con un corazón contaminado, un maestro con un corazón lleno de odio y de avaricia, un maestro que no tiene los intereses puestos en los valores del reino, sino en intereses puramente materiales y terrenales, que él le puede transmitir y enseñar a sus discípulos. ¿Con qué autoridad podrá enseñar a sus discípulos a honrar a Dios, a honrar su palabra, a ponerla por obra, a vivir conforme a los mandamientos de Dios, si el líder religioso está dando un mal testimonio? Y nuestro Señor le dice: ay de vosotros,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y nos vamos muy lejos en estos tiempos. Decía, el contexto de esta palabra son las acusaciones de parte de nuestro Señor Jesús a los escribas y fariseos. Está orientado a líderes religiosos. Todo aquel que tiene un puesto de liderazgo tiene una gran responsabilidad por las vidas de las cuales se ha hecho cargo para dirigirlas en el camino que conduce a la vida eterna. Algunos líderes religiosos no están conduciendo a su feligresía por el camino estrecho. Tampoco están guiando a su feligresía para que entren por la puerta angosta, sino que para limpiar y lavar su conciencia de libertinaje, también están permitiendo que la feligresía o la congregación también tenga y viva una vida de libertinaje. Y es por eso que vamos a encontrar que muchos líderes eclesiásticos le dan toda clase de tinte permisivo a su prédica. Y al final la congregación termina diciendo, no, si aquí todo es playa. Tanto líderes como membresía viven vidas de hipocresía, autoengañándose. ¿Por qué? Porque han puesto su corazón en intereses carnales y materiales. La conciencia no le permite al líder hipócrita, no le permite dar enseñanza contundente, no le permite dar enseñanza que llame a la santidad, no le permite dar enseñanza que esté señalando la vida de pecado y las consecuencias que esto trae, sino que mensajes o enseñanzas que van adobando el pecado. Pero nuestro Señor le dice, ¡ay de vosotros! Porque muchos, así como estos, también se hacen maestros. También se constituyen líderes y tienen la gran responsabilidad de dirigir almas y únicamente la están instruyendo a que también adopten conductas de hipocresía. Y vamos a ver que las congregaciones viven un estilo de vida dentro de la iglesia y un estilo mundano fuera de ella, porque de todas maneras también el pastor, también el líder religioso así vive. ¿Cuántos escándalos no hemos visto de pseudolíderes que han sido sorprendidos en actos vergonzosos y todavía tienen el pudor de irse a parar al púlpito como si nada ha pasado? No podemos dejar de lado este estilo de enseñanza porque no nos podemos salir del contexto del capítulo 23 del libro de Mateo. El tema está orientado hacia la justicia de las viudas y lo han tomado porque menciona a las viudas en una palabra. Pero nuestro Señor sabrá por qué quiso que el escritor de la guía de estudio utilizara este versículo. Bueno, pues debe de saber la congregación y deben saber los líderes congregacionales que nuestro Señor ha llamado ministros, ha llamado líderes, ha levantado, y si les ha levantado como ministros y como líderes, es para que sea un ejemplo y una guía para la congregación. No para vivir una vida de apariencias, un evangelio de apariencias o un evangelio tibio. Nuestro Señor le dice a los escribas y fariseos, porque mire muy bien, se lo está diciendo a los líderes religiosos y también a los escribas. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dice el versículo número 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. También a ellos les refiere un ay a los mismos escribas y fariseos, y no aparta la palabra hipócrita de ellos. Y en este caso la acusación es porque ellos devoraban casas de las viudas. Y como pretexto para hacer tal cosa dice que ellos
hacían largas oraciones, habían desarrollado su propia manera de hacer justicia, su propia manera de practicar la liturgia y la religión judía. Habían tergiversado la manera de cómo debería de cuidarse el rebaño de Dios, y lo único que estaban haciendo era trasquilarlo. Pero podemos ver que delante de nuestro Dios no hay nada escondido, y aunque muchas de las prácticas en las congregaciones parezcan que son parte de la manera de cómo nosotros hacemos el trabajo, otros dicen, así hemos sido enseñados. Otros dirán, es la costumbre en nuestra congregación. Otros dicen, no se limite, hermanito. No le quite el impulso a la hermanita. Lo que había en el corazón de estos fariseos y escribas era una voracidad para ver cómo de alguna manera astuta le quitaban sus posesiones a las viudas. Cuando nuestro Señor desde el tiempo antiguo ha tenido un trato especial para con las viudas, pues por regla general se sabe que las viudas son mujeres desamparadas, con mucha necesidad, no tienen ninguna protección, y estos, aprovechándose también de la buena voluntad y de entrega que ellas tenían hacia la fe, aprovechaban para despojarlas de lo que tenían. Le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Seguramente tenía la costumbre de visitarlas, con pretexto de ministrarlas, con pretexto de intercesión, pero el corazón de estos líderes ya estaba completamente podrido, entenebrecido, que aquellas visitaciones no llevaban un interés por ver que las vidas de las viudas fueran edificadas, de que alguna necesidad de ellas fuera a ser cubierta, sino para ver qué le sacaban o qué le quitaban a la viuda. Vemos que cuando nuestro Señor ha enviado a sus ministros a la casa de la viuda, el ministro siempre ha sido respaldado y ha llegado para bendecir la casa de aquella viuda. Vemos el ejemplo de la viuda de Sarepta. La visitación de Elías y la solicitud de Elías a la viuda de Sarepta era con el propósito de bendecir aquel hogar, y recibió bendición esa mujer. No llegó a despojarla. Nuestro Señor también, al ver la viuda de Naín, se acercó a ella con compasión, y aquella viuda que había perdido a su hijo lo recibió nuevamente resucitado. Pero estos líderes religiosos, escribas y fariseos, llegaban únicamente para despojarlas. La palabra de nuestro Señor dice que el corazón de la viuda siempre es el de interceder, la oración. Ese es el deseo de la viuda. Y muchos líderes religiosos se aprovechan de la buena voluntad que hay en el corazón de muchas de estas mujeres, al grado que a muchas las comprometen, al grado que a muchas las han engañado, al grado que a muchas las han despojado. Nuestro Señor tenga misericordia, porque muchos líderes religiosos de estos tiempos están cometiendo el mismo pecado que cometieron los fariseos y los escribas. Si la iglesia sacó de contexto estos versículos, en el nombre del Señor, yo les voy a decir, en el nombre del Señor, mi Señor tenga misericordia, pero yo les voy a decir, ahora que se aguanten. A mis hermanos líderes les digo que le pidan al Señor la palabra que habrá de poner en sus labios. Pero yo siento en mi corazón que esta palabra está dirigida específicamente a los líderes religiosos que se están aprovechando del pueblo, que lo están trasquilando, que bajo una apariencia de piedad llegan a las casas del necesitado, a la casa de la mujer viuda, a la casa de la mujer en necesidad, del hogar con necesidad, y en lugar de llevar bendición, le llevan carga, o llegan a trasquilarlo. ¿Cuántas pobres hermanas que no tienen trabajo están soportando cargas económicas impuestas por los líderes religiosos, al grado que vamos a encontrar
en el nombre del Señor lo digo, este grado de sinvergüenzada, que hasta un estado de cuenta presentan algunos. Mire, esta es la cuota del mes, esta es la cuota semanal, y muchas de ellas no tienen ni trabajo. Que nuestro Señor tenga misericordia, porque esto no es para condenar a nadie, sino para que toda la iglesia y también los líderes eclesiásticos reflexionen si están cuidando o no a las viudas que hay en las congregaciones o a los necesitados. Pero el tema de este día es las viudas, se los están cuidando. La iglesia primitiva tomó cartas en el asunto inmediatamente cuando vio que sus viudas estaban siendo desatendidas. ¿Y qué hicieron? Eligieron a 7 y ahí apareció el diaconado. Esto fue a causa de que las viudas estaban siendo desatendidas. Nuestro Señor tiene un interés especial. Estos fariseos y escribas habían tergiversado el concepto de justicia de Dios y de cómo ésta debería administrarse dentro de la congregación. Y habían volcado todo el aparato para que trabajara la religión judía, la habían transformado únicamente en llenar sus bolsillos, en llenar sus arcas y en poder despojar a otro lo único que tuviera. Porque hay muchos líderes eclesiásticos que no pueden ver que algo tenga la pobre viuda, y ahí van con apariencia de piedad, hermanita para la obra, hermanita para la obra, hermanita para la obra, hermanita para la obra, hasta que le quitan lo que tiene. No las dejan tranquilas, aprovechándose de la buena voluntad y disposición de las hermanas en tratar de buscar del Señor y agradar a Dios, en despojar a los pobres que no tienen quien por ellos, y algunos no tienen ni trabajo. De hermanos que ven, de líderes eclesiásticos, voy a decirlo directamente, el Señor tenga misericordia, de pastores que ven la necesidad, ven cómo vive la pobre gente, ven la pobreza que tienen, ven que no tienen un trabajo estable y permiten que las pobres hermanas se metan a sacar préstamos para que les pasen a ellos el dinero completamente. Y ahí quedan enjaranadas al grado que algunas de ellas han muerto y ni siquiera las llegaron a visitar. Y una media oración llegaron a hacer los funerales y ahí salieron con el compromiso. Desde hace 6 días le he estado pidiendo al Señor su misericordia y su dirección para esta enseñanza, porque ya la veía venir así. Pero si nuestro Señor nos habla duramente, porque es para todos nosotros, no solamente para los líderes, sino que para todos nosotros, es para que reflexionemos que a nuestro Señor no le gusta la injusticia. Y en el caso del tema de este día es con relación a la injusticia en contra de las viudas. Dice que esto es como pretexto, le dice, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. La apariencia de piedad no sirve de nada. La mucha palabrería no sirve de nada. La Biblia lustrosa y la corbata de marca no sirve de nada si todo ello se está usando para practicar injusticia. Porque estos, con tal de salir librados, no perjudicados y ni siquiera criticados, la arreglaban con una oración elocuente, como muchos lo arreglan con una oración fervorosa, pero quizás al salir de la casa salen frotándose las manos. Ya estuvo el negocio, ya estuvo la bendición. ¡Qué vergüenza! Y nuestro Señor tenga misericordia, que su Espíritu Santo redarguya, a fin de que ninguno suframos este ay con el cual sentenció a estos fariseos nuestro Señor Jesús. Dice el versículo número 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Amén. Es dura la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pedro dijo, ¿quién la podrá llevar? Y ante la palabra dura de nuestro Señor muchos se alejaban de él.
Y los discípulos se lo dijeron a nuestro Señor Jesús y Él les preguntó, ¿qué? ¿Quieren irse? ¿Ustedes también? Les dijo. Y el apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Para los líderes eclesiásticos, para los que están ostentando un puesto de autoridad en las congregaciones, esta palabra es para ellos, para todos nosotros. Y no es una palabra para que abandonemos, no es una palabra para que nos alejemos, no es una palabra para que nos disgustemos, no es una palabra para generar resentimientos, sino que es una palabra para que veamos cuán drástico es nuestro Señor. Porque esta palabra, ay, mire que está sin H, es decir, es un lamento. Esta palabra, ay, no es cosa sencilla. Amén. Y les dice a ellos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Es decir, que ellos también, los escribas y los fariseos, también hacían evangelismo, también procuraban, según ellos, y a su manera de hacer las cosas, ellos procuraban ganar almas. Iban a cualquier lugar, dice la palabra acá, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. No solamente lo hacían entonces con el pueblo judío, de ganar corazones de judíos, sino que iban también hacia las otras naciones. Porque un prosélito es alguien convertido a una religión. En este caso era un extranjero que había adoptado la religión judía como suya. Estos eran los prosélitos. Por lo tanto, se encontraban practicantes de la religión judía en los alrededores de la nación de Israel. Porque los escribas y los fariseos, ellos hacían lo posible por ir y ganar adeptos. Dice que recorrían mar y tierra. Es decir, que no veían ningún obstáculo. Si allá hay oportunidad de ganar un alma, allá iban. Si allá hay oportunidad de ganarse a uno, allá iban. Y ese no es el problema. No hay nada de malo en que una persona trate de ganar un alma, trate de ganar un adepto para la religión cristiana. El problema es qué es lo que les estamos enseñando, qué es lo que les estamos transmitiendo. Pues les decía, un líder religioso lleno de odio, un líder religioso que no vive una vida de santidad, ¿qué puede enseñarle a su discípulo? Lo único que va a hacer es transmitirle su enseñanza errónea, transmitirle su sentimiento de odio, y no le va a llamar a vivir una vida de santidad porque no tiene la autoridad moral para tocar temas de vida piadosa y de vida santa. Pero estos, aun con la vida y hipocresía y con intereses completamente apartados del reino de Dios, iban y buscaban convertidos o conversiones para la religión judía. Dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, es decir, una vez lo habían conseguido, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estaban generando discípulos con corazones más entenebrecidos que el de los mismos escribas y fariseos. Y eso es común. Mire qué sucede con un recién convertido. Ellos toman la vida religiosa que han adoptado con mucho ímpetu, con mucho interés, con mucha hambre, y tratan de estar en todo y cumplir con todo. Pero en el caso de estos líderes, la enseñanza que ellos estaban impartiendo a sus discípulos, a los prosélitos que conseguían, era una enseñanza que únicamente dirigía a la lejanía de Cristo Jesús. Porque sus discípulos no podían reconocer tampoco al Maestro, no podían reconocer al Mesías que ya había venido. Y les dice que estos los hacían 2 veces más hijos del infierno, más que vosotros. Les está diciendo a estos fariseos, les está diciendo hijos del infierno, por las injusticias que cometían, por su hipocresía, y también hijos del infierno por la injusticia con relación a las viudas, al grado que sus discípulos eran 2 veces más hijos del infierno, tanto por los pecados que cometían
en la vida que vivían antes de haberse convertido a la religión farisaica, la práctica de las enseñanzas que estos les estaban dando. Vemos que hay una gran responsabilidad en aquel que tiene un puesto de liderazgo. Característica de los escribas y los fariseos era la hipocresía. Solamente era una actuación de ellos, una apariencia de piedad. Otra característica era el corazón lleno de orgullo y de vanagloria. Era la característica de ellos, que no cabían porque eran los ministros. Pero mire cuán duramente los señala aquí nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor tenga misericordia y no esté señalando a ninguno en este tiempo. Nuestro Señor tenga misericordia y que haya un arrepentimiento de los que se están conduciendo de manera semejante a estos a los cuales está acusando nuestro Señor Jesús. Es una gran responsabilidad tomar un puesto de liderazgo dentro del Evangelio, porque estos habían convertido el trabajo religioso, el sistema de cómo ganar adeptos, ganar prosélitos, esto lo habían convertido únicamente como el fin de la religión y no el hacer la voluntad de Dios y que las almas fueran instruidas con una enseñanza pura. Porque hay congregaciones que han llegado al grado de santificar más el sistema o el modo de cómo evangelizan y cómo trabajan para ganar adeptos que poner mayor énfasis en la vida de santidad y también en llevar palabra sana, palabra de edificación, palabra consistente, palabra que nutra y palabra que lleve al arrepentimiento. Porque una vez alguno se conozca muy bien el mecanismo para ganar adeptos, ya está aprobado para ser un líder eclesiástico, pero no han examinado si su corazón verdaderamente es un corazón arrepentido y entregado a Dios, o si tiene un corazón que únicamente tiene puestos los ojos en las cosas materiales, o tiene un corazón egoísta. Pero como se puede muy bien el sistema de cómo hay que ganar las almas, y confían más en que ese sistema es tan efectivo que da la multiplicación, que se ganan los adeptos, se convence a la gente, pero lo único que estaban era convirtiendo a sus prosélitos en hijos del infierno. Por eso nuestro Señor le dice, ¡ay! Mire qué tremenda es esta palabra. ¿Quién dijo estas palabras que hemos leído y en las que hemos meditado en esta noche? Nuestro Señor Jesús. Realmente son 7 ay. Una porción que hemos leído, solo hemos leído 3. Pero son 7. Y estos ay tienen cumplimiento. Veamos la posición de esos líderes religiosos. ¿Cómo lo veríamos ante estas acusaciones y ante esta sentencia de ay en contra de ellos? ¿No lo veríamos con lástima? ¿No sentiríamos algo de lástima por ellos? Dice la palabra de nuestro Señor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Le pedí a mi Señor que me diera la mayor sabiduría para compartir esta palabra. No sé hasta dónde va a llegar y no sé qué tanto va a ser recibida. Pero si a uno le llega esta palabra, que sea por la misericordia de Dios. No es con el objetivo de atacar, sino que veamos cuán drástico es nuestro Señor con relación a la injusticia. Y que para que cada uno de nosotros como iglesia reflexionemos, que ninguno practiquemos la injusticia. ¿Cómo deberían ver los líderes religiosos a las viudas y el trato que deberían darle? Y si nuestro Señor tiene en estima y un cuidado por las viudas, entonces la iglesia en general también debe tener una manera especial de ver a las viudas, porque nuestro Señor es quien las cuida, quien las defiende y también el que ha permitido que muchas de ellas estén en las congregaciones para que la iglesia y para que los ministros practiquen justicia, pero justicia de parte de Dios, porque es lo que le agrada a nuestro bendito Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y que nos permita ver de una manera diferente el ámbito en el cual nos desenvolvemos dentro de la congregación. Que tu Espíritu Santo redarguya y que tu Espíritu Santo nos dirija, a fin de que no haya menosprecio hacia las viudas y los desposeídos.
a fin de que no haya un aprovechamiento hacia ellas, en imposición de cargas ni en despojamientos de ellas, tanto de sus bienes como de sus derechos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo opere en cada corazón de tu iglesia, Señor, para que demos un buen ejemplo y testimonio de que tu amor reina en cada uno de nuestros corazones. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Dios le bendiga.